Shalom, shalom, queridos siervos. Saludos y paz tengan todos los que están en el amo Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor, nuestro esposo y nuestro Rey de Reyes, que ya está por venir, queridos corderitos. Ya no falta mucho para que venga. Bueno, pues mucho se habla en las Escrituras acerca de la ley, acerca de la gracia o el favor, y acerca de muchas cosas que las ponen las personas cuando no conocen mucho de la Escritura, las ponen en contradicción unas con otras, siendo que son cosas que si están mencionadas en la Escritura es porque armonizan unas con otras, queridos corderitos. Entonces nosotros tenemos que aprender a dividir o a manejar correctamente la palabra, manejar la palabra con precisión, de modo que la palabra cumpla el propósito para el cual Yahweh la dio. Hacer de esa suma, de esa totalidad de la palabra, que está constituida por muchas piezas, como las de un rompecabezas enorme, que están dispersas por todas las páginas de la Torah, y todas unidas, pegaditas unas con otras, bien ajustadas en donde van en su sitio apropiado, hacen un panorama grande, una foto gigantesca que podemos ver con toda claridad. Tenemos que armonizar las Escrituras unas con otras, no echarlas a pelear como gallos de pelea a una gallera, queridos. Bueno, entonces, todo lo que está en el antiguo pacto, en los libros del Tanakh, es parte del antiguo pacto santo. También todo lo del antiguo pacto, queridos corderitos, que es parte del Israel del antiguo pacto, es fundamento o base para nosotros que estamos en el nuevo pacto, porque la base del pacto es la Torah, aunque sea Torah pasada de moda, pasada de pacto, pasada de Israel. Aquella palabra vieja que no pudo salvar a los israelitas. Sin embargo, allí estaba la ley y allí estaban los sacrificios, y eso no los pudo purificar y no se pudieron salvar. Eso es fundamento y es base para nosotros, los que vivimos no por la ley, sino por el favor y la misericordia de Yahweh, por la gracia, por el favor inmerecido de Yahweh. Que se demuestren que Yahweh nos ofreció a su Hijo, que se demuestren que nos ha dado una oportunidad, siendo que somos hijos de ramera, de aquel Israel caído, y que nos pudo haber dejado caídos el Padre. Nos ha dado, como quien dice, una segunda oportunidad que estaba escrita, profetizada en el antiguo pacto, en Jeremías 31:31, que haría un nuevo pacto con sus leyes escritas en nuestros corazones, porque aquel viejo pacto, cuyas leyes estaban escritas en tablas de piedra, no hicieron mucho a ese pacto, no hizo mucho por nuestros ancestros para salvarlos y convertirlos en nuevas criaturas, que dejaran de pecar. Entonces, queridos corderitos, pues nuestro amor Yahshua todo el tiempo habló de una ley, pero magnificada, llevada a su nivel superlativo, llevada al cumplimiento como por instinto, porque está escrita en nuestros corazones y ya no podemos actuar de otra manera que no sea obedeciéndola. Eso no lo tienen los antiguos israelitas en sus corazones, excepto los que habían sido ungidos con el Espíritu, como Moisés, Josué, Aarón, esos pocos así, escasos y esporádicos. En el nuevo pacto todos tenemos el Espíritu dentro de nosotros, ya que hemos sido inmersos, estamos en obediencia, y lo hemos recibido por imposición de manos o por cualquier otro método legal que aparezca en las Escrituras. Y entonces ya no ofrecemos aquellos sacrificios, porque nuestro sacrificio, nuestra Pascua ya ha sido ofrecida y es Yahshua. Aquí en Salmo 51:17 leemos al respecto, que ahora dicen sin templo, no hay templo. Vamos a hacer la salvedad y aclarar, no hay templo de piedra, queridos corderitos. Templo hay, templo celestial, templo espiritual, del cual todos somos partes, o templos pequeñitos,
Nosotros, este es mi templo, cada cuerpo de nosotros, cada morada terrenal nuestra, cada morada humana de carne y hueso es templo para nuestro espíritu. ¿Cómo que no hay templo? Ese es el asunto, que tenemos que convertirnos más espirituales y sin dejar de obedecer la ley en la letra de la ley, pero la letra mata. La letra no salva, la letra de la ley, guardar la letra de la ley sin amor, sin llevarla a los superlativos, porque la ley era copia y sombra de lo porvenir, queridos coditos. Y aquellos sacrificios eran copia y sombra de lo que iba a venir. Y aquel templo de piedra era copia y sombra del celestial, del porvenir que ya está. Y así todo era copia y sombra, queridos codritos. Y en Salmo 51, 17 dice: el sacrificio a Yahweh es un espíritu contrito. A un corazón contrito y humillado, oh Yahweh, tú no lo despreciarás. Fíjense, un sacrificio, el espíritu contrito, andar por ahí con un espíritu humilde y un corazón contrito, le agrada a Yahweh. Le agrada a Yahweh. Vamos a ver por qué, querido codrito. ¿Por qué le agrada eso y no que le llevemos unas primicias de animalito? O no que no le llevemos, pero ¿por qué le agrada más aquello que esto otro? Que le demos dinero, que le demos pollos, que le demos hortalizas, según comandadas en las leyes de la ofrenda, ¿sí? Que había que hacerlo y hay que hacerlo todavía también, porque es para el sustento de las viudas y de los necesitados y de los levitas y de los huérfanos del templo, etcétera. Pero en ese versículo de las Escrituras que le acabamos de leer, en Salmo 51, 17, ahí, queridos siervos, se nos presenta una reflexión bien profunda sobre el concepto de sacrificio. Sacrificio que Yahweh quiere. Sobre la actitud que Yahweh espera de nosotros. Porque recuerden que podemos nosotros obedecer la ley a regañadientes, con una mala actitud. Con esa actitud que hemos observado en algunos hermanos de la Odisea. Bueno, si no me queda más remedio entonces que tendré que guardar el Shabbat. Así, queridos corridos. Si no hay más remedio, supongo que tendré que diezmar. Para eso no diezme, criatura. Para hacerlo con un corazón tan espantoso y con tan poco amor y tan pocas ganas y sin motivación y sin ni siquiera pensar que tu padre te está oyendo y te está observando y está viendo tu mal corazón. Para eso no des nada, para eso quédate con eso tú, para eso no guardes ningún Shabbat. Ustedes no entienden. Es nuestra actitud, nuestro interior lo que se tiene que renovar, y eso no se renueva con sacrificios, con leyes, con haciendo esto, haciendo lo otro, nada más. Tenemos que meter esas leyes y esas cosas en nuestro corazón y hacerlo porque creemos en eso, porque amamos esa justicia, amamos la ley de Yahweh, queridos codritos. Entonces ahí en Salmo 51, 17 vemos un concepto nuevo, como quien dice, porque de esto no se hablaba tanto en Moisés, de la actitud del corazón de las personas. Lo dijo David, y David ya era un renovado. David tenía, bueno, y Moisés también, por supuesto, pero el pueblo no pudo hacerle caso y llegar a la altura de Moisés, por eso se colgaron. Y David y Moisés eran pues conforme al corazón de Yahweh, tanto así que Yahweh llamó a David amigo suyo porque era conforme a su corazón. Y no hay corazón más excelso que el corazón del Padre Yahweh, que hasta da su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Ese salmo nos enseña que los sacrificios que nuestro Padre Elohim valora realmente no son los materiales, no son las cosas externas, no son tanto las tangibles como las ritualísticas, como las ofrendas materiales, sino las cosas internas,
Las cosas espirituales, queridos corderitos, las cosas que provienen de un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado, ¿a qué se refiere eso? Pues se refiere a la actitud de humildad y de arrepentimiento que debemos de tener siempre frente a Yahweh Elohim. Bueno, siempre entre comillas, porque a veces Moisés dice, pero Yahweh, ¿por qué vas a hacer eso, verdad? Pero lo hacía dentro de una humildad y como hijo, como un hijo no desobediente, como un hijo que le está suplicando a su padre enérgicamente, ¿verdad? No dejaba de ser manso, porque Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. O sea, tiene el espíritu, tiene el corazón conforme a como a Yahweh le gustaba. Así que un espíritu quebrantado, ¿qué es? Pues se refiere a la actitud de humildad, de mansedumbre y arrepentimiento, de introspección que debemos de tener siempre frente a nuestro Padre Yahweh Elohim, que ese espíritu nos va examinando a nosotros mismos para decirnos lo que estaré haciendo le agrada, lo que voy a hacer, lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir le agradó a Yahweh. Antes de decirlo, mejor todavía, para no hacer nada que le desagrade, ¿verdad? Y luego arrepentirnos. Sin embargo, aunque lo hagamos hecho, pues arrepentirnos, el corazón arrepentido y contrito le gusta a Yahweh. Si metiste la pata, arrepiéntete. Porque reconocer nuestras faltas y nuestros errores, nuestros desatinos a la ley, estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones, es lo que realmente y verdaderamente le importa a Él, a nuestro Padre Hakodesh Yahweh, queridos cielos. No se trata de tener una actitud de autosuficiencia, de vanagloria, o de arrogancia, o de jactancia, porque yo guardo la ley, como aquel que describió Yahshua que oraba, dándose golpes de pecho, yo. Eso lo produce, ese corazón feo lo produce la letra de la ley. Vivir por la copia y la sombra nada más. No tener la ley escrita en el corazón, sino hacerlo como para que la gente nos vea. Guardar la ley para que digan, no con Yahweh enfocado, no con Yahweh en mente nuestra, que es lo que deberíamos de tener, el buscar el agrado y la aprobación de nuestro Padre. La gente que guarda la ley a secas, sin fe, sin amor, la copia y la sombra, la letra de la ley, caen en eso, queridos corderitos. Caen hasta en asesinato. Porque nuestro amo Yahshua, queridos corderitos, dijo que, bueno, y Pedro y Juan y Pablo, que no valía la pena hacer nada sin amor. No importa lo que hiciéramos, lo más grande, no importa el cumplimiento de la ley que estuviéramos nosotros observando, sin amor no vale nada, no vale nada. Y Yahshua pues dijo mucho acerca de los mandamientos que son parte de la ley, de aquella antigua ley de Moisés, de aquella copia y sombra, para poner a relieve ahora la ley magnificada. Yahshua tuvo que explicar cómo guardar todos esos 10 mandamientos y todo el resto de la ley, de manera que eso haga una transformación interna en nosotros. Yo mismo les doy un ejemplo, el del mandamiento no asesinarás, ¿verdad? O el de no fornicar. Así que ese es el sacrificio que nuestro Padre Yahweh Elohim valora. Ahí mismo se menciona el corazón contrito y humillado. Ese es el que lleva al arrepentimiento. El corazón contrito es aquel que está quebrantado por el peso, por la carga del pecado, queridos corderitos. Es el corazón que se acerca a Yahweh en busca de perdón y de restauración y de paz y de estar en armonía otra vez con los hermanos, con Él, con todo el cuerpo, con los santos ya hechos perfectos, con los espíritus hechos ya perfectos. La humildad, pues por su propia parte, pues nos lleva a reconocer nuestra propia dependencia de Yahweh y a someternos a su voluntad. Para someternos a su voluntad, ¿qué hay que hacer? Primero, conocer su voluntad.
¿Cómo podemos conocer su voluntad? Está en las Escrituras, ahí está plasmada su voluntad, su plan. Todo lo que Él tiene para todos nosotros como cuerpo, como nación escogida en general, ponernos a reinar en el milenio. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Él. Pero individualmente, como miembros de ese cuerpo, tiene voluntades dentro de la misma voluntad, voluntades pequeñas, obras, misiones, roles para cada uno de nosotros, que también son según su voluntad, que llevan a lo mismo, al cumplimiento de lo mismo, que todos como miembros lleguemos a reinar y como cuerpo seamos el Israel gobernante en el milenio. Ahí es que vamos dirigidos por el Espíritu, en torno hacia esa meta, queridos codritos. Es que vamos dirigidos si estamos haciendo su voluntad, si la conocemos. Pero hay gente que no conoce su voluntad, ni siquiera saben que van a reinar con Yahshua por 1000 años. Se creen que van al cielo por tocar arpas por toda la eternidad cuando mueren. ¿Ven? Entonces no están enfocados en hacerse reyes y sacerdotes, en calificar para eso que los que sí conocen la voluntad de Yahweh están cumpliendo. Tal vez otros no se estén purificando a sí mismos porque sean del antiguo pacto y estén viviendo solamente por la letra de la ley, solamente por guardar mandamientos por obra. Y ya vemos que eso no es posible. Purificarse, hacerse nuevo, renovarse. Ese sacrificio no sirve de nada. Lo que podamos nosotros presentar como ofrenda, esas obras de acuerdo a la ley no valen nada. No hacen nada porque no están hechas con el enfoque correcto. Que tiene que ser, querido codito, agradar a Yahweh, hacerlo porque es bueno. No porque la ley lo manda, porque es bueno. Por eso la ley lo manda, porque es bueno, porque es la voluntad de Yahweh, y la voluntad de Yahweh siempre es buena, agradable y perfecta. Así que en este estado de humildad que buscamos tener, conociendo la voluntad del Padre primero para poderla cumplir, en este estado de arrepentimiento continuo, porque mientras seamos imperfectos estaremos metiendo las patas y teniendo que arrepentirnos de esas metidas de patas. Pero con esa actitud nuestra, con esa disposición que tengamos, aunque seamos imperfectos, Yahweh no nos despreciará, sino que nos acogerá, nos escuchará y nos perdonará para que nos hagamos perfectos, queridos codritos, para que nos integremos, para no dejarnos fuera, para no matarnos, porque no quiere matar a nadie sino salvar. Así que ese versículo allá en Salmo 51 nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del sacrificio que realmente le agrada a nuestro Abba Yahweh. Ese versículo nos muestra que no se trata de mero cumplimiento de rituales o de ofrendas materiales, sino de una actitud interna de humildad y de arrepentimiento y generosidad, etcétera, etcétera. Yahweh no busca nuestras apariencias. Yahweh no se complace por lo que podamos mostrarle para que Él vea, sino que lo de adentro es lo que le complace, el corazón contrito y humilde. Él no busca actos religiosos externos. Él no busca que cumplamos rituales y cosas memorizadas, sino que busquemos la perfección, la purificación de nuestros corazones, para que tengamos un corazón afín y un corazón conforme al suyo, que le agrade a Él, porque somos sus hijos. Él busca la intención de nuestro corazón, que esa intención sea nuestra disposición sincera, real y continua, en compromiso, así con toda la seriedad del mundo, a someternos a Él, a someternosle a Él, queridos hijos. Vamos a una segunda parte de este mensaje para ver ejemplos de la Escritura, para leerles bastantes textos que tenemos. Vamos, con el favor de nuestro abacados Yahweh, así será. Mientras tanto, que Yahweh bendiga a todas sus ovejitas y las proteja en todo momento del maligno, y las siga guiando en humildad, en arrepentimiento hacia la perfección y a conseguir su voluntad, heredar el reino y las promesas. Shalom, shalom.